especial para todos. Y desde Colombia, como lo decía la hermana, estamos por aquí un poquito lejos de la casa, eh, por eso no estoy donde siempre acostumbro estar. Eh, por aquí la señal es un poquito difícil, así que tocó ubicarnos en un lugar donde pudiéramos conectarnos. Estamos aquí haciendo una obra. Vamos a estar este mes aquí sirviendo al Señor y esperamos sus oraciones para que Dios pueda bendecirnos en todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Así que mis amados, me alegra nuevamente estar con ustedes. Doy gracias a nuestra hermana Nilma, quien me ha hecho la invitación. Dios le bendiga. Y es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Esperamos ser de bendición. Esperamos que en esta mañana podamos reflexionar en base a los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor y que a través de la bendición del cielo y la sabiduría del Espíritu Santo podamos realmente convencernos de que ha llegado el tiempo de tomar realmente en serio nuestra salvación que cuando un día creímos. Y por eso quiero llevarlos al libro de Sofonías, para introducirlos al tema de esta mañana o de este mediodía aquí y en la noche ya allí en Europa. Vamos al libro de Sofonías y vamos a encontrar allí un versículo que hemos escuchado muchas veces y que hoy de una manera especial es un llamado poderoso al corazón de nosotros cuando vemos que los eventos que por tanto tiempo el Señor ha profetizado se están cumpliendo y hay ciertos detalles que todavía faltan, pero que la mano del Señor está mostrando que pronto se van a desatar los vientos sobre este mundo. Pronto llegará el momento en que el Señor no esperará más por un pueblo que por mucho tiempo tristemente hemos sido rebeldes a la luz que hemos recibido y que con los pocos que realmente se preparen, se santifiquen en la verdad, el Señor trabajará. Y la Biblia dice que esa preparación, mis amados, debe ser antes de que se dé el decreto. Antes de que venga la prueba necesitamos estar viviendo esa experiencia con el Señor o de lo contrario caeremos en apostasía delante de Dios. Y por eso Dios nos hace un llamado especial en esta hora y dice en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Sofonías, congregaos, congregaos y meditad. Si hay algo que el diablo ha hecho efectivo en estos últimos días, mis amados, es quitarnos el tiempo para meditar y para congregarnos los unos con los otros para meditar en la verdad. Si hay algo que le ha salido tan efectivo al enemigo, es mantenernos entretenidos, mantenernos ocupados, absortos en los placeres, egoístas, absortos en la búsqueda de alimento perecedero, absortos en la búsqueda de bienes materiales, cuando, mis amados, descuidamos lo más importante, y es que como familia, empezando desde los hogares, no nos estamos congregando para meditar en la palabra de Dios. Y la inspiración divina en el hogar cristiano dice que lo que es los hogares será finalmente la iglesia. Y lo que es la iglesia, pues finalmente lo será la sociedad. ¿Cómo esperamos impactar a un mundo si desde nuestros hogares no hemos permitido que Dios impacte nuestras vidas? Porque no buscamos realmente a Dios como Dios lo requiere. No hay tiempo. Si leemos o estudiamos o oramos, es a las carreras, por cumplir. Y no hay una verdadera preparación para lo que tenemos que enfrentar. Desconocemos las cosas que están por venir
Y ese es el resultado de lo que hoy se ve en los púlpitos de nuestras iglesias. No hay verdad. El diablo nos ha quitado la verdad y nos ha puesto a contar historias y un montonón de cosas que nada sirve delante de los ojos de Dios, y que lo que verdaderamente necesita el pueblo es la verdad presente para estos últimos días. La verdad que nos habrá de preparar para enfrentar la prueba. Y para ello, el Señor dice en el libro de Sofonías: congregaos. Y yo les felicito a quienes han mantenido este grupo, porque esto lo necesitamos más que nunca ahora. Estos momentos de reflexión durante el día o durante la noche los necesitamos más que nunca, mis amados. Y tristemente, si miramos el número en comparación de los que podrían estar hoy aquí conectados, es muy poco, pero son los que realmente desean meditar, desean reflexionar, desean prepararse para la eternidad. ¿A cuántos quizás les hemos enviado el link, les hemos invitado? Pero no hay tiempo. Y saben, queridos, llegará el momento en que muchas de esas personas que caerán engañados por este sistema mundial que se va a levantar dirigido por Satanás, y que estamos a las puertas. La hermana mencionaba algo, un detalle importante de lo que hoy está sucediendo en el mundo. Hermanos, las piezas del rompecabezas están encajando y nosotros no despertamos. La iglesia no lo percibe. Todavía estamos entretenidos en un montón de cosas, compitiendo por cargos, compitiendo los jóvenes en cosas que no edifican, que antes colocan el corazón más enorgullecido y en los placeres y en las diversiones y en la comodidad de este mundo, cuando hoy debería de haber un ejército de jóvenes bien instruidos en los principios, bien formados en la obra médico-misionera, cuando hoy miles de puertas se pueden abrir a través del mensaje de salud y con él el mensaje de salvación, para que miles puedan finalmente conocer del amor de Dios. En este lugar donde he estado ya llevo casi 15 días en este lugar, mis hermanos, ha sido una experiencia tremenda. Llegar a muchos hogares donde hay personas olvidadas por la sociedad y por la iglesia, donde hay abuelos que están pasando momentos difíciles, enfermos, donde hay personas que necesitan una palabra de consuelo, donde hay personas que incluso hemos llegado a lugares donde la gente está aguantando literalmente hambre. Y hermanos, es triste y doloroso que como pueblo de Dios estemos tan centrados en nosotros mismos que no veamos la necesidad urgente que tenemos a nuestro lado de personas que están clamando y gimiendo por la verdad, y no hay nadie dispuesto a ir a buscar a los perdidos. Y decimos seguir a Jesús cuando Él nos pide que así como Él lo hizo, nosotros también lo hagamos. Cuando Él no escatimó el ser igual a Dios, no escatimó su posición como Rey de Reyes, sino que se despojó y nos pide a nosotros en Filipenses 2:5, si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, haya en vosotros, mis amados, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto nos va a preparar, querido. Escucha lo que te voy a decir y lo que he entendido en este lugar, mis amados. Por eso Dios permite que vayamos a ciertos lugares y que vivamos ciertas experiencias, porque Dios quiere llevarnos a una experiencia más profunda en nuestra relación con Él. Hermanos queridos, si no aprendemos a servir hoy a Dios, y servir a Dios exige un desprendimiento de nuestra comodidad. Escucha lo que yo he entendido, hermanos, y cómo esto me va a preparar a mí. Y quiero compartirlo con ustedes, y te va a preparar a ti para lo que viene. Si hoy, hermanos, no disponemos tiempo, recursos, fuerza, influencia, dones, capacidades
si no las estamos usando, si no estamos aprovechando el tiempo que nos queda, mis amados, para servir a nuestro Dios. Recuerde que el trabajo no es para los hombres, aunque ellos se verán beneficiados porque ese es el propósito por el cual Dios nos llama. Lo hacemos es para la gloria de Dios. Pero déjeme decirle algo. Cuando tú te dispones a servir a Dios, hermanos, Dios te está preparando para lo que viene. Miles, escucha lo que te voy a decir, miles se perderán porque no aprendieron a servir a Dios, porque no estuvieron dispuestos a ser desgastados por el Evangelio, porque no estuvieron dispuestos a soltar un solo peso para la obra de Dios, porque no estuvieron dispuestos a caminar para ir a buscar a los perdidos, porque no estuvieron dispuestos a darlo todo para el Señor. Esta obra requiere una entrega verdadera y completa de nuestro ser. Y quiero compartir este pasaje, mis amados, que encontré y que me inspiró para lo que yo hoy estoy haciendo y lo que he llegado a comprender en estos lugares. Ver cómo la gente, cuando uno se va, lloran, hermanos, lloran de alegría porque hemos ido, porque hemos compartido el mensaje, porque hemos llevado esperanza, pero lloran porque quedan otra vez solos y porque quizás ellos entienden que posiblemente yo, en el caso mío, los hogares que he visitado, quizás, quién sabe cuándo alguien se acuerde de ellos. Mas, sin embargo, he tratado de hacer un llamado especial en esta semana de conferencias donde estoy, porque todas las semanas roto y me voy para otro lugar. Estuve en cierto lugar la semana pasada impactando ese sector, ya me movilicé, ahora estoy en otro lugar, porque no nos podemos quedar en un solo lugar. La obra necesita expandirse y quienes quedan allá deben quedar con la solemne responsabilidad de asistir. Y para eso Dios nos ha llamado, para que podamos ser de bendición, podamos llevar al pueblo de Dios, a aquellos que están dormidos, a despertar, hermanos. Porque la obra requiere un esfuerzo grande, pero ese esfuerzo, hermanos, nos va a preparar para los tiempos peligrosos que están por venir, para no temer dejar lo que tengamos que dejar, abandonar lo que tengamos que abandonar, invertir lo que tengamos que invertir, para darle la gloria a Dios y para permanecer fieles a Él. Dice en el libro de mensajes, Testimonios Selectos, tomo 5, página 122. Tiempos peligrosos están delante de nosotros. Cada uno de los que tiene el conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse, escucha, en cuerpo, alma y mente, bajo la disciplina de Dios. Así que aquí, en este lugar, me ha tocado salir en medio del barro, en medio de la lluvia a visitar. Nada de eso nos puede detener. Y eso es disciplina. Nos ha tocado caminar, nos ha tocado muchas veces en medio de un sol que uno suda bastante, pero nada nos puede detener porque, hermanos queridos, las almas que están pereciendo y que necesitan conocer la verdad, valieron la sangre del Cordero. Y aunque muchos rechazan el mensaje, es necesario ir, es necesario dar el testimonio, es necesario amonestar, porque es la única manera en que vendrá el fin pronto e iremos a gozar en el cielo. Y si estamos involucrados en esta obra, es porque realmente nos estamos preparando para la eternidad. Si no estamos involucrados, hermanos, es porque queremos quedarnos en esta tierra mucho tiempo más y nos quedaremos para siempre, pero no vivos. Finalmente acarrearemos las consecuencias de una vida que no está bajo la disciplina de Dios, que no está bajo el control del Espíritu Santo.
Pero para ello necesitamos entregarlo todo, despertarnos y entregarnos por completo bajo la disciplina de Dios. El sistema que se está formando hoy, hermanos, necesita un pueblo que realmente le dé la gloria a Dios. Solo profesamos temer a Dios. Solo profesamos decir que hemos abandonado el pecado y que ahora estamos, entre comillas, en santidad. Pero la Biblia me dice y me muestra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, que la verdadera santidad no solamente es apartarnos del pecado, escucha. La verdadera santidad no solamente es aborrecer el pecado. La verdadera santidad requiere que yo aprenda a vivir bajo la disciplina de Dios, que aprenda a hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Que cada día dé testimonio de la verdad a un mundo que anda en tinieblas. Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, está echando por tierra la ley de Dios, está en pecado. Porque la ley de Dios nos invita a darle gloria a Él, pero también a bendecir, a dar vida, a ayudar a aquellos que necesitan del amor del Señor. Ese mandamiento número 6, que nos invita a no matar, también en un sentido positivo nos invita a dar vida. No podemos llevar muerte, pero el Señor nos invita a llevar vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso, queridos, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el Señor tendrá en medio de la prueba que se avecina, el Señor tendrá un pueblo que le dará la gloria al Señor. Y Apocalipsis capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 lo dice, mis amados. Pero antes de ir allí, quiero que terminemos de leer lo que dice el libro de Sofonías. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Hermanos, me llama la atención esa palabra, porque nosotros tristemente no nos da vergüenza ya vivir de la manera que vivimos. Ya se nos hace fácil comportarnos como nos comportamos. Se ha perdido y se ha rebajado tanto el temor de Dios dentro del pueblo, dentro de su pueblo, que ya no nos da pena ser como somos. No nos da pena vestirnos como nos vestimos, aun cuando sabemos que a Dios no le agrada. Ya no nos da pena comer lo que comemos cuando sabemos que eso no es lo que Dios requiere para nosotros. Ya no nos da pena presentarnos desde el punto de vista del corazón para adorar a Dios en enemistad, en envidias, en rencores. Ya no nos da pena eso. Ya hemos perdido el pudor, hemos perdido aún la vergüenza. Ahora vamos a adorar a Dios y nos presentamos delante de Dios cada día como a nosotros nos parece mejor. Y por eso el Señor, queridos, nos quiere invitar a congregarnos, a agachar nuestra cabeza y a meditar cuál es realmente la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y por qué debemos hacer eso, mis amados? Porque el Señor dice en el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto. Antes que la prueba llegue, hermanos, y ustedes y yo sabemos que antes que llegue el fin se va a dar un decreto mundial. Se va a establecer leyes mundiales para someter la conciencia de aquellos que adoran a Dios, de aquellos que quieren ser fieles a Dios, de aquellos que realmente glorifican a Dios. Y la pregunta es, si yo no estoy viviendo esa experiencia, cuando se dé el decreto, que estamos a las puertas, hermanos. No es Yo dejo que después coincidencia, la trompeta. no es ¿Verdad? coincidencia, mis amados. Yo, Vamos a pedir a la hermana Ángela que cierre el micrófono, por favor, para que no interrumpa. No es coincidencia, hermanos. Solo Dios ha detenido el misterio de la iniquidad. Solo Dios lo ha detenido
para que el efecto de ese decreto no se dé. Solo Dios lo ha detenido por misericordia. Pero hermanos, la misericordia de Dios para su pueblo, escucha muy bien, se acabará muy pronto. Se acabará muy pronto. Y primero se acabará para el pueblo de Dios, que conoce la verdad a través de esta prueba. Cuando este decreto sea impuesto a nivel mundial, como lo dice la profecía, cuando este decreto sea dado a nivel mundial, hermanos queridos, entonces vendrá la prueba para el pueblo de Dios que separará el trigo de la cizaña. Y quiero compartir este párrafo. Escucha, este párrafo que me llamó la atención y de una manera especial se encuentra en el libro de Eventos de los Últimos Días o en Joya de los Testimonios, página 46. Dice, las naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. De allí saldrá el decreto que se convertirá en un decreto nacional. Dice, si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas las partes del mundo. Esta ley que se va a imponer no solamente y que saldrá desde Estados Unidos, y por eso no es casualidad que el Papa sea estadounidense, que Donald Trump esté aliado con aquellos que van a formar la imagen de la bestia. Hermanos queridos, todo se está dando. Y si usted mira el Congreso donde se dictan las leyes, hermanos, la mayoría de los 9 jueces que constituyen el Congreso de Estados Unidos son católicos. Así que, ¿qué detiene que ellos hagan lo que proféticamente está descrito en la Biblia y en la inspiración? Solo el poder de Dios. Y ahí es donde yo digo, alabado sea el nombre del Señor, porque Él tiene misericordia de su pueblo. Pero hermanos, la misericordia está siendo pasada y ya no tenemos pudor, ya no tenemos vergüenza. Y por eso cuando traspasamos la misericordia de Dios y jugamos con la misericordia de Dios, Dios ya no tendrá más misericordia y su palabra lo dice, Él no tendrá por inocente al culpable. Dios es grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y dice ahí en la página 115 del libro de Eventos de los Últimos Días, dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular. Y pregunto, ¿las iglesias protestantes están unidas con el poder secular? Con este presidente que hoy se estableció allí en esa nación donde la profecía dice que saldrá el decreto. Sí, hermanos, hasta ellos oraron por él. Dice, a la cual se opusieron los antepasados soportando las más terribles persecuciones. Entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará, dice, que determinará tan solo una ruina nacional. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado, porque seguirá la copia de lo que ellos quieren para someter la conciencia y finalmente crear persecución a quienes se opongan. Y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Y aquí viene el párrafo que quiero resaltar y está en la página 204. El mundo entero será envuelto
en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Así que esa profecía del libro de Mateo capítulo 24, cuando los estandartes del ejército romano pisen el terreno sagrado, hermanos, vendrá la abominación desoladora. Dios ya no protegerá a aquellos que se rebelen contra la voluntad de Dios. Y habrá persecución para los hijos de Dios, pero que estará respaldada por el poder protector de un Dios que conoce a su Dios, a sus hijos. Y ahí lo dice en el versículo, dice en el versículo 2, dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. ¿Qué va a venir? Para aquellos que no se prepararon, para aquellos que prefirieron una vida de comodidad, para aquellos que hoy no sirven a Dios, para que sus vidas sean santificadas por la verdad, vendrá finalmente la ira de Dios. Y saben, hermanos, esa es la experiencia que Dios por tanto tiempo nos ha llamado a vivir como pueblo. Esa es la experiencia que necesitamos experimentar cada día. Una vida de servicio a Dios prepara el carácter para la prueba que viene. ¿Por qué? Porque viviremos, hermanos, viviremos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Viviremos cada día para hacer lo que Él nos indique, para abandonar lo que tengamos que abandonar. Y por eso, vea la experiencia que yo he venido experimentando con el poder y la ayuda del Señor al mantenerme en el servicio de Dios. Vea lo que dice Romanos. Vea lo que Dios va haciendo en nuestros corazones cuando nos disponemos no solamente a abandonar el pecado, sino vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, ahora pues, habéis sido libertados del pecado. No puede haber una persona que diga que esté siendo libre del pecado y que no se esté convirtiendo en un siervo de Dios. Porque aquel que ya no es esclavo del pecado, ahora sirve a Dios. O sea que si sucede lo contrario, significa que todavía el pecado me tiene esclavizado a mí porque no hay tiempo para Dios. Siempre hay un pero para servir a Dios. Es porque hay algún ídolo que se interpone entre la voluntad de Dios en mi vida. Y por eso dice aquí, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Y qué viene como resultado, mis amados? De servir a Dios, de entregarle nuestra vida a Dios, de estar bajo la disciplina del Señor. Hermanos, sin darnos cuenta, el Señor produce un fruto de santidad en nosotros. Dice, y tenéis por fruto la santificación. En otras palabras, no puede haber santificación si no hay una vida de servicio, si no hay una vida de entrega negada, si no nos estamos disponiendo para entregar todo a la causa y al servicio de Dios. No habrá santificación, no puede haber en la comodidad, no puede haber en la pereza espiritual, no puede haber en una vida de ociosidad, santidad, santificación. Y si el Señor nos encuentra de esa manera, viviendo esa experiencia, estaremos preparados para recibir el sello de Dios en nuestras frentes y no la marca de la bestia. Estaremos dispuestos a colocarnos de parte de la verdad para resaltar la voluntad de Dios y no echarla por tierra cuando seamos probados. Y esto constituirá finalmente la vida eterna para aquellos que vivieron esa experiencia con el Señor. Y hermanos, no es casualidad. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 7, hablando del sellamiento. Vea, no es casualidad, hermanos. Quien no vive al servicio de Dios es esclavo del pecado, sirve a Satanás. Por eso, si usted mira,
los que menos sirven a Dios, los que menos resaltan los principios de Dios son los que más el diablo usa para hacer daño, para herir, para criticar, para murmurar y aún para perseguir a aquellos que sí quieren hacer la voluntad de Dios como el Señor lo pide. Y por eso vea lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles, versículo 1, sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los vientos de la tierra. Hermanos, están por soltarse. Este decreto mundial que se dará a través del nuevo orden mundial y que se desplegará ante todo el planeta, hará que los vientos sean soltados, hará que los vientos finalmente, los vientos de las pruebas, de la persecución, hermanos queridos, hará que el horno se caliente más. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. Ahorita no. Ahorita tenemos la libertad de ir a donde ustedes, a donde nosotros querramos, hermanos. Aquí he recorrido tantos hogares y nadie me ha dicho nada. Pero va a llegar el día, mis amados. Va a llegar el día en que esto no será posible. Y si en tiempos de paz no hicimos lo que debíamos de hacer, pregunto, ¿lo haremos en medio de la persecución? No, queridos. No, no lo haremos. Será más difícil, nos costará más y menos estaremos dispuestos a dar todo para el Señor. Y por eso dice acá, para que no soplase viento alguno sobre la tierra y sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Cómo deberá estar el pueblo verdadero del Señor antes de enfrentar la prueba, mis hermanos, antes de que se desaten los vientos? Deberá estar sellado, sellado con el poder del Espíritu de Dios, listo para recibir la lluvia tardía hermanos, que habrá de usar a los verdaderos siervos de Dios con semblantes iluminados, dice en el conflicto de los siglos, irán, descenderán de lugares en lugares, porque finalmente Dios tendrá un pueblo que ya no viva en las ciudades. Porque ahí es donde van a ser derramados los juicios, descenderán hacia las ciudades con santa consagración e irán de lugar en lugar para amonestar a los últimos que han de llegar en la hora 11ª, a unirse al pueblo de Dios para delatar abiertamente a este sistema, porque ya la profecía se habrá cumplido completamente y la caída de Babilonia, hermanos queridos, vendrá repentinamente. Ya podremos decir con seguridad, ha caído Babilonia, y ciertamente caerá, porque este imperio no va a durar mucho en esta tierra, solo Dios lo va a permitir para la prueba final. Pero antes de que llegue ese momento, dice el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿Y cuál es la característica de los que van a recibir el sello de Dios, mis amados? ¿Cuál es? ¿Qué dice allí? Dice allí, los siervos de Dios. La pregunta en esta hora es, ¿somos realmente siervos de Dios porque estamos dispuestos a hacer lo que nuestro Señor nos pide? ¿O somos de los que no hay tiempo? Todo es un pero para Dios. Ese no es un siervo. Le servimos cuando nos conviene y cuando el terreno es ventajoso, cuando todo está pavimentado, cuando todo es fácil.
Ese no es un verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios está dispuesto a todo por su Señor. El Señor obedece y el que es siervo no replica. Simplemente dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y saben, queridos, solo los verdaderos siervos de Dios estarán listos para la prueba. Estarán preparados para soportar y para perder lo que tengan que perder porque ya están acostumbrados. Ya están preparados, ya tienen callo, ya tienen experiencia para abandonar la comodidad, ya tienen experiencia para dar lo mejor para su Señor. Hermanos queridos, por eso termino diciendo lo que dice el versículo 3: busquemos a Jehová los humildes de la tierra. Humillémonos, queridos, delante del Señor en esta hora. Los que reconocen que van a ser juzgados y que tendrán que dar cuentas en el día final, es necesario, hermanos, hoy reconocer que necesitamos una experiencia que hoy todavía no tenemos, porque estamos viviendo vidas muy cómodas. Y más sin embargo, queridos, Dios tiene misericordia de nosotros y no quiere que el decreto se dé, que el decreto tenga efecto sobre el mundo y nosotros estemos perdidos, solo con el nombre de cristiano, pero sin la experiencia de Cristo en nuestra vida. Buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo. Esa es la mayor virtud que se debe reflejar en todo verdadero siervo de Dios. La necesitamos, hermanos. Para hacer lo que yo he hecho en estos días, ay, Señor, dame mansedumbre, dame paciencia. He ido a lugares incluso que me han cerrado la cara, en la cara la puerta, que no han querido recibirme. Señor, dame mansedumbre, dame paciencia. Graba este momento porque es necesario ir a tocar esas puertas, así no las cierren en la cara. Así fui a un hogar hace 2 días a compartir. Allí estaba la esposa, estaba el Señor. Y apenas terminé de compartir el mensaje, la esposa con un corazón humilde, reconociendo, hay que buscar del Señor, hay que prepararnos. El tiempo se acaba y les hice un llamado, tendremos que dar cuentas al Señor, busquemos al Señor. Les invité a la conferencia y cuando terminé y me despedí, el Señor dijo, eso dejen de hablar tanta mentira y tanta paja. Por aquí no vuelvan. Dejen de estar engañando a la gente. Esas palabras, pero lo dijo en un tono agresivo, en un tono. Y ni la mano me la quiso dar. Y yo decía, Señor, dame paciencia, dame amor. Y Señor, reprende a este hombre y hazle entender que tú le amas. Hermanos, hay que orar por nuestros enemigos, porque son personas que están engañadas por Satanás. Y aun cuando sus corazones se endurecen al recibir el llamado del cielo, tenemos que amarlos. Nos queda más, porque son las personas que más necesitan del amor del Señor, porque están engañadas, están endurecidos por el pecado. Y el diablo los tiene tomados. Y aunque rechacen, queridos, aunque nos rechacen, eso queda grabado en el cielo y en el día de ajuste de cuenta final, por nuestro testimonio, por nuestra entrega, por nuestro servicio, por nuestra vida justa, ellos mismos se condenarán a sí mismos al haber rechazado el llamado y la invitación del cielo. Porque yo no iba en mi nombre, yo iba en el nombre del Señor. A quien rechazaron no fue a este servidor, a quien rechazaron fue a Cristo Jesús, el dador de la vida. Así que mis amados, quiero pedirles en el nombre del Señor y quiero orar por ustedes y que ustedes oren por mí, para que no dejemos de congregarnos, mis amados, ni a través de estos medios ni en nuestros hogares. Hoy más que nunca necesitamos meditar en lo que Dios desea
para que no vivamos una vida, como lo dice allí, sin vergüenza, que profesamos una cosa, pero estamos viviendo totalmente lo contrario. Y avergonzamos y tomamos el nombre de Dios en vano cuando Él nos pide una entrega y estamos viviendo una vida egoísta, una vida egocéntrica. El nombre de Dios está siendo tomado en vano y no sentimos vergüenza aun cuando vemos la necesidad a nuestro lado y no estamos dispuestos a sacrificarnos para que el nombre de Dios sea exaltado y ellos puedan decir, en realidad el Dios a quien sirve es un Dios verdadero, porque vea lo que puede hacer en el corazón, en un corazón egoísta, convertirse en un corazón que sirve y que glorifica a Dios a través de su vida. Oremos para que Dios pueda hacer esa obra en nosotros y antes que llegue el decreto, tengamos la experiencia de sacrificio, de abnegación, para que no nos importe abandonar lo que tengamos que abandonar, porque ya le hemos entregado realmente nuestro corazón a Cristo Jesús. Padre, gracias por darnos este momento, gracias por permitirnos meditar en tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque cada día nos confortas y nos haces entender para qué nos has llamado. No es para calentar una silla, no es para llevar un título o un nombre. Eso de nada servirá en el día final. Muchos se pelean por los nombres cuando no quieren vivir la experiencia que tú deseas que vivamos en esa tierra. Cuando no desean formar el carácter, ese carácter que solo se formará a través de una vida de abnegación y de servicio y que nos otorgará finalmente el que seamos escogidos para recibir el sello de Dios porque hemos demostrado por nuestros frutos que somos tus siervos. Por eso tu palabra nos advierte, por los frutos los conoceréis. Y solo quienes estén viviendo esa experiencia práctica, diaria, en sus vidas, recibirán el sello de aprobación del cielo. Y es lo que más debemos buscar y es lo que más nos debe de importar. En tus manos, Señor, colocamos a cada persona que ha escuchado y que ha de escuchar este mensaje. Bendícele grandemente y obra con poder a través del Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén.